Bueno, y vamos a hablar del tema del gas, el aumento de las tarifas de gas que se viene ya, lo anunció el Gobierno Nacional, como ya sabemos, con relación al agua y al gas a partir de la quita de subsidios, lo cual significa un incremento del monto de la factura. Pero hay novedades porque se publicó en el día de ayer, en el boletín oficial, la resolución que implementa el anuncio que había hecho Axel Kicillof, el ministro de Economía. En la resolución de la resolución, los entendidos lo que señalan es que el incremento va a ser todavía mayor al anunciado porque, bueno, vamos a hablar la cuestión técnica con alguien que sabe mucho de esto, que es Héctor Polino, representante de Consumidores Libres. Gracias, Héctor, como siempre, por haber venido. Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Ahora, ¿por qué? Digo, lo que anunciaron fue una quita del subsidio. Y lo que se viene es, además, un aumento del valor del valor del gas, del metro cúbico de gas natural. Es decir, que hay dos vertientes que confluyen. La quita de subsidios y aumento del valor. Y todo eso forma un cóctel muy complicado para los usuarios porque van a haber aumentos muy significativos, ¿no? Por arriba de lo que había anunciado el Gobierno Nacional. Por arriba de lo que habían anunciado, porque lo que habían anunciado era la quita de subsidios. Sí. Y ahora le agregan el aumento en el precio del gas natural. No de la tarifa. No, se traslada la tarifa. Se traslada la tarifa que van a pagar los usuarios residenciales y los comerciales. De la quita de subsidios quedan excluidos los usuarios industriales. Pero a los usuarios industriales seguramente le van a aumentar el valor del metro cúbico del gas. Es decir, le mantienen el subsidio, pero le aumentan el valor del precio, seguramente, porque no han querido quitarle el precio, los subsidios a las industrias para que éstas no los trasladen a los precios que luego van a las cadenas de supermercados. Tenemos que ver bien la resolución si también excluyen a las industrias del aumento del precio o se lo trasladan. Ahora, ¿qué pasa con los que estaban objetando, presentándose en las oficinas comerciales de Metrogas, por ejemplo, cada bimestre cuando recibían las facturas, el cargo por el gas importado, que es uno de los ítems a través de los cuales se produjo hace unos... Yo supongo que eso continúa vigente. Eso se logró en dos juicios, uno que llevó a cabo el Defensor del Pueblo de la Nación y otro que llevó a cabo Consumidores Libres. En ambos logramos medidas cautelares que establecían que si el usuario iba a la oficina comercial de la empresa y decía que no quería que le facturaran el aumento por el gas importado que establece el decreto 2067 del año 2008, le tenían que refacturar sin ese aumento. Yo entiendo que eso continúa vigente. Yo conozco una conocida que la madre me cuenta que va regularmente a las oficinas para pedir que no le apliquen ese cargo. Bueno, pero no tiene que ver con esto. No, no tiene nada que ver con esto. Es decir, que ahora cuando le viene la factura con estos aumentos, en cuanto a la quita de subsidios, lo va a tener que pagar. Ahora, si se trata del aumento que por el decreto 2067, por el mayor valor del gas importado que lo trae de Trinidad Tobago y de otros países, yo entiendo que ahí se lo van a tener que sacar. No le van a tener que cobrar el aumento del mayor valor del gas importado. No sé si es complicado esto, pero... Sí, complicado. Además, hay que ir y reclamarlo puntualmente, digamos, cada usuario. Puntualmente. Y esto gracias a estos dos juicios, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de Consumidores Libres. Ahora, la quita de subsidios va a haber que pagarla, digamos. Y yo entiendo que la quita de subsidios sí. Lo que dicen es que al concurrir simultáneamente
el aumento del gas con la quita de subsidios va a ser mayor el incremento al que ya había anunciado Kicillof en su momento. Exactamente. Por eso es que se pasa del 280% que se había hablado, hoy se está calculando que puede ser del 400, 500%. Y esto se va a terminar de sentir en agosto, porque es una quita progresiva a lo largo de 3 meses, es en abril, junio y agosto, en 3 periodos. Y a partir de agosto se va a pagar ya la tarifa plena. Claro, ¿no? Y con agosto viene el invierno, ¿no? Viene el invierno. Entonces... con los mayores consumos. Ajá. Ahora, quiero observarte algo. Por ejemplo, las provincias patagónicas... Se les mantiene el subsidio. Se les mantiene. Pero están violando la ley 23272, porque entre las provincias patagónicas está incluida La Pampa. Y a La Pampa le quitan los subsidios, con lo cual están violando la ley, porque la ley incluye a La Pampa dentro de las provincias patagónicas. ¿Y por qué le quitan a La Pampa? Habría que preguntarle al gobierno. Ah. Por eso que yo señalo que hay ahí una violación de la ley, porque la ley 23272 considera a la Patagonia desde La Pampa hacia Tierra del Fuego, hacia el sur. Y acá en la quita de subsidios no hablan de La Pampa. Parecería que La Pampa le quitan los subsidios. De modo tal que este es un tema que seguramente va a plantear... Sí, sobre todo por el frío del sur, ¿no? Se calefaccionan, obviamente, hay un subsidio ahí a las zonas también de mayor consumo, claro, de gas. Más bajas temperaturas, por supuesto. Aunque la calefacción, sobre todo en sectores populares, por lo menos en las áreas urbanas, viene más de la mano de la electricidad, ¿no? El gobierno demoró la quita del subsidio de la electricidad, dicen que porque sería el más sensible a los sectores menores ingresos. Sí, y además porque los sectores menores ingresos necesitan consumir mayor cantidad de kilovatios hora para calefaccionar una habitación, porque la calidad de los materiales de la construcción son menores que de una vivienda de clase media alta. La calidad de los artefactos también son menores y requieren mayor consumo de electricidad para producir la misma calefacción. Claro, ¿no? que es el problema de asociar a veces mayor consumo a mayores ingresos a la hora de determinar a quiénes y cómo se quitan los subsidios, ¿no? Porque si se castiga cobrándole más a los de mayor consumo, si son los sectores populares los de mayor consumo, pueden ser los más perjudicados. Exactamente. Eso lo hemos comprobado a través de visitas que hemos hecho en los distintas viviendas, distintos sectores sociales. Terminan pagando más los que menos tienen, precisamente por esta circunstancia que yo... Claro, en el caso del agua parecía ser una distribución a priori más justa, en el sentido que por lo menos en Capital, como no hay medidores, lo hacen por barrios, estableciendo, digamos, ¿no? Ahí la influencia de la quita de subsidios va a ser menor. Menor, porque la tarifa es realmente, en algunos casos por ahí, irrisoriamente baja. Ahora, nosotros llegamos a esta situación por lo siguiente, porque no se tomaron medidas en el momento oportuno. ¿Por qué se cataloga una determinada actividad servicio público? El Estado considera determinado servicio esencial para la salud de la población, para la calidad de vida de la gente y demás. Y tiene que llegar a todo el mundo independientemente de sus niveles de ingresos. Por eso que se establece la tarifa social para aquellos sectores que no tienen capacidad de ingresos para pagar el valor de una tarifa plena. En la Argentina, con motivo de la crisis económica, social, institucional que se vivió en los años 2001, 2002, 2003, cuando estuvimos casi al borde de la disolución nacional, no había tiempo para discriminar a quién se le otorgaba el subsidio y a quién no. Entonces se resolvió subsidiar a todo el mundo. Y hasta diciembre del año 2011 se estuvo subsidiando el agua, la energía eléctrica, el gas natural, a los habitantes de Puerto Madero, de Barrio Parque, de habitantes de countries privados con piletas climatizadas, a las petroleras, a los hipódromos, casinos, bingos, a las empresas de telefonía celular. Un verdadero escándalo. El año pasado, solamente el año pasado, el Estado destinó 135.000 millones de pesos al subsidio, gas, energía eléctrica, agua,
transporte ferroviario de pasajeros y colectivos del área metropolitana. Se subsidió a las empresas. Nadie controló qué hicieron las empresas con esos cuantiosos recursos públicos. Eso fue una fuente de corrupción enorme. Basta ver el estado en que se encuentran los trenes de pasajeros metropolitanos, basta ver la calidad del servicio de energía eléctrica, los cortes de diciembre del año pasado, enero y febrero de este año. No invirtieron para mejorar la calidad del servicio. Sí. Entonces, si con tiempo se hubieran ido... Claro. Lo que pasa es que ahora el usuario, después de 12 años de subsidio, ya considera que es un derecho adquirido que tiene pagar esta tarifa que se paga en la ciudad de Buenos Aires, que nada tiene que ver con la tarifa que se paga en Córdoba, en Santa Fe. Bueno, de hecho estamos hablando de subsidio al gas, hay 4 provincias que no están conectados a la red. Exactamente. Con lo cual las provincias, y hay 8 que creo que tienen solamente el 50% de su población, que dependen de la garrafa, con lo cual es un privilegio también de las provincias o las regiones más ricas del país, ¿no? Los otros días nos llegó la información de La Rioja. Una garrafa de 45 kilos, 450 pesos. Claro, que dura ¿cuánto? Depende del consumo. Puede durarte, depende de la cantidad de habitantes, ¿no? Pero puede durar un mes, 2 meses. Cuando en la ciudad de Buenos Aires están pagando 20 pesos, tal vez por el gas natural. Entonces, en un país donde millones de habitantes no tienen agua potable distribuida por redes, millones de habitantes no tienen gas natural distribuida por redes y tienen que recurrir al gas en garrafa, esto debió haberse hecho con tiempo. Claro. Es más, mirá, el ENRE y Enargas le encomendó a las entidades de defensa de los consumidores hace 2 años hacer relevamientos y cada entidad tomó una determinada zona del Gran Buenos Aires, de la capital federal. Iban nuestros colaboradores casa por casa tocando el timbre y llenando las planillas que nos entregaban los entes para ver qué antigüedad tiene la propiedad, qué calidad de materiales, cuántas personas viven, cuáles son los niveles... Para afinar el lápiz, digamos, a cómo cortar el subsidio, no de manera indiscriminada. Y establecer la tarifa social. Sí. Se produjo la tragedia ferroviaria de Once y se interrumpió abruptamente esta tarea. No sé qué hicieron de toda esa documentación que se reunió de este trabajo que duró meses. Hubo mucha marcha contra marcha, mucha improvisación. De hecho, hubo un momento en el que habían aplicado la quita de subsidios al gas y dieron marcha atrás porque se habían disparado enormemente algunas facturas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Una palabra, Héctor, también voy a aprovechar que está acá el representante legal de Consumidores Libres. Ellos hacen mediciones de precios regularmente. Ayer se lanzó la nueva canasta de precios cuidados con la incorporación de nuevos productos, algunas incorporaciones nuevas de bocas de expendio, se suman algunas cadenas mayoristas, pero hay también algunos incrementos del orden del 5%, que, digo, no es poco pensando que pasó un mes, ¿no? Así es. Esto comenzó el 6 de enero de este año. No, entonces un poco más, sí, no un 3 mes, meses. Un poco más. Sí. 6 de enero se dijo que era por 3 meses y que a los 3 meses se iba a renovar esto. Que las frutas y verduras se iban a reajustar mensualmente y que el resto de los 194 artículos cada 3 meses. Por eso que ahora se hizo este análisis. El promedio de aumento es el 3,2%. Pero hay artículos como la yerba mate, por ejemplo, que aumenta un 11%. Ahora, se incorporan 108 nuevos artículos a los 194. El Fernet, entre otras cosas, que es la incorporación más llamativa, ¿no? Pero algo importante, artículos para celíacos. Que vos recordarás que yo desde el primer minuto vengo señalando que no habían puesto un solo artículo en los 194. Y ahora sí. Y ahora han puesto. Son artículos mucho más caros. Mucho más caros, claro. Y se estaba discriminando al 10% de la población. Era inconcebible. Bueno, ahora, por suerte, se los ha incluido. Se agregaron a las 65 empresas proveedoras 15 más. Lo que esto es importante. Ahora van a haber 80 empresas. Y se agregaron a las 10 cadenas nacionales de supermercados algunas regionales. Una breve reflexión. Y los mayoristas, ¿no? Claro. Una breve reflexión.
Si el funcionamiento en esta segunda etapa va a ser igual que la primera fue bastante irregular, porque muchos de estos artículos no se encontraban en las góndolas de los supermercados y los sustituían por otros con precios mayores. Además, hubo mejor control que en otras ocasiones, ¿no? Porque el gobierno le dio mucha difusión, las aplicaciones de los celulares, hubo mayor ejercicio de control sobre los incumplimientos que, claro, bueno, las listas de Moreno, que uno no sabía ni dónde estaba el producto, ¿no? Cuál era, ni costaba identificarlo. De hecho, hay algunas compañías que dicen que con márgenes de costos más apretados querían entrar al acuerdo para no perder presencia de mercado, digamos, por el éxito que tuvieron algunos de estos productos. Después podemos discutir que es otra cosa, es decir, digo, una cosa es vender esto como el antídoto para la inflación, que digo, hay 50.000 productos en un hipermercado versus 300, 194 que había antes, pero de todas maneras, los que han ido a buscar estos productos, ha habido mucha y fuerte demanda sobre estos productos. Por supuesto, y además atrae al consumidor ir al supermercado que tiene estos artículos, aunque después cuando lo encuentres en la góndola, ya estás en el supermercado y compras alguna otra cosa, que está al lado, y es una forma de estimular la venta. Ahora, tienen que mejorar la calidad de las frutas, verduras y carne vacuna, que es de muy mala calidad. No solo hay que cuidar el precio, sino también la calidad de los artículos. Ahora, hay que analizar el listado de los que se incorporan para ver si son primeras marcas o segundas marcas, para ver qué tipo de productos se han incorporado. De todas maneras, el gobierno con esto está demostrando que hay un proceso inflacionario en la Argentina, porque de lo contrario no podrían haber precios cuidados si no hubiera este proceso inflacionario. Ahora, esto es una aspirina para curar un cáncer que es la inflación, claro, porque con precios cuidados tuvimos una inflación en enero del 3,7%, en febrero del 3,4% y en marzo va a estar rondando esa cifra, claro, con lo cual el aumento que se le dio a los jubilados del 11%. Del 11%. El de marzo. El de marzo. Los que ganan el 2.477 pesos, la mínima, que se fueron a 2.777 pesos, ya con estos aumentos de enero, febrero y marzo, quedó absorbido ese aumento. Y no estamos contando diciembre. Y no estamos contando diciembre ni noviembre. Con lo cual ahora tienen que esperar septiembre, claro, para un nuevo reajuste. Esto significa que con esa misma cantidad de dinero van a comprar menor cantidad de bienes. ¿Esto qué significa? Que estamos con un cóctel muy complicado, porque a la devaluación del peso argentino en relación al dólar y la inflación, se agrega la recesión, porque si no se recomponen los salarios de los trabajadores que están en actividad. Sí, si no pueden acompañar la inflación. Y los saberes de la clase pasiva, claro, y los saberes de la clase pasiva. Que no acompañaron, que ya están por detrás de la inflación, claro, sí. Se va a comprar menor cantidad de bienes, sí, claro, con lo cual se va a incorporar menor cantidad de gente al mercado laboral. Y no hablamos de los incrementos de medicamentos, ¿no? Para los que están por fuera. Nosotros hemos hecho el listado, lo tenemos, lo vamos a dar a conocer en las próximas horas, y el aumento ha sido muy importante, porque no es cierto que se bajaron el precio de los medicamentos a los precios que tenían el 31 de diciembre, más un 4%. Hay medicamentos que quedaron con un aumento importante. Sí, el propio gobierno tuvo que admitir que no se cumplió aquel anuncio de retrotraer los precios de los medicamentos. Bueno, Héctor Polino, muchas gracias, como siempre. Buen día. Al contrario, buenos días, gracias a vos.